3J. Solo darles la bienvenida. Ahí estamos. Solo darles la bienvenida. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Tati. La verdad que estamos muy contentas con la participación y bueno, con el trabajo, poder empezar a trabajar articuladamente con este tipo de instituciones y de organizaciones que no solo promueven la igualdad desde lo discursivo, sino también con políticas claras y concretas en pos de que eso suceda. Es lo que intentamos hacer desde nuestra facultad. Este programa de género tiene apenas 2 años de implementación, pero bueno, de a poquito vamos incluyendo no solo en cada una de las carreras, sino a nivel política de la facultad, distintas herramientas eh, para seguir promoviendo la igualdad y sobre todo para que todas estas barreras que existen para las mujeres y las diversidades dejen de existir o cada vez sean menos en pos de eso. Así que bueno, Tati, te dejo la palabra para que puedas presentar a quienes nos van a acompañar hoy en la disertación y nuevamente agradecerles, no solo a las compañeras de ADIMRA, sino a todos y todas quienes están participando de este encuentro el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y todes, si tenemos la suerte de encontrar alguna diversidad en el público, porque de verdad para nosotras es toda una novedad y es un desafío enorme compartir este tipo de conocimientos y estas experiencias en nuestra facultad. Estamos muy contentas con todo lo que está pasando. El día de hoy vamos a estar escuchando a 3 mujeres a las que admiro bastante por el trabajo y la trayectoria, porque saben lo que es generar este tipo de espacios y estos debates en la industria, en el caso de ellas. En primer lugar vamos a escuchar a Janina Busquet, una licenciada en Economía, que nos va a compartir algunos datos respecto a la inserción laboral de mujeres y la participación que estamos teniendo en el mercado de trabajo. Después vamos a escuchar a Euge, que nos va a compartir la experiencia del trabajo de la Comisión de Equidad. La idea de este espacio es que sea un espacio lo más horizontal posible, que podamos tener un ida y vuelta. Vamos a generar un espacio de preguntas, así que después de la intervención de Yani, si alguien tiene preguntas, puede abrir el micrófono y traer las preguntas, mismo después de la intervención de Euge. Y por último, vamos a escuchar a Ivana Taborda, que nos va a compartir su experiencia como empresaria. La idea es, como les digo, que sea un espacio lo más horizontal posible, que quienes sientan que tienen algo para aportar lo hagan, siempre y cuando no me interrumpan a las chicas que estuvieron preparando el material y lo están haciendo con mucha prolijidad. Pero después de cada intervención la idea es esa, que cada quien que así lo sienta traiga su acotación, su visión, su pregunta, su consulta. Sabemos lo difícil que es traer estos debates en algunos espacios, y sin embargo lo estamos haciendo, y algunos hechos demuestran que es posible romper el techo de cristal y romper esos pisos pegajosos, así que estamos en ese camino. Bueno, todo tuyo, Yani. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Tati, por esta oportunidad de poder presentar nuestra comisión que recién está empezando. Después, bueno, Euge les va a contar bien de qué se trata. Mi tarea en este momento es mostrarles los datos más generales de la industria metalúrgica, los datos de género. Voy a compartir una presentación. Voy a ir también, como decía Euge, de lo más general. ¿Se ve ahí? Estamos bien, ¿no? Sí, perfecto, Yani. Buenísimo. La idea, como decía Euge, es ir desde lo más general a lo más específico. Vamos a empezar con conceptos claves, con algunos datos de el mercado laboral, y después vamos a hacer foco en la industria en sí, y por supuesto nosotros venimos desde ADIMRA, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, donde es un sector muy masculinizado, y por eso es importante que trabajemos desde la Cámara y que podamos romper con estas brechas y poder incluir a mujeres y diversidades dentro del sector. Por eso nos vamos a
a focalizar en los datos metalúrgicos. Bueno, por último vamos a hacer algunas reflexiones, cómo incorporar, bueno, sobre la importancia también, ¿no?, de incorporar políticas de género en las empresas, y algunas herramientas para ver de qué manera lo podemos hacer. Bueno, se me ocurrió empezar esta presentación con esta imagen, ¿no? Se me ocurrió poner en un buscador, en mi navegador, mujer trabajando, para ver específicamente lo que representa dentro de los conceptos claves, lo que es el estereotipo de género, los estereotipos de género. Y acá, como verán, la mayoría de las fotos de mujer trabajando es de mujeres administrativas, con una computadora, trabajando desde la casa. Lo que más me llamó la atención, que en realidad no me llamó la atención, porque es lo que en este momento, para eso estamos trabajando, ¿no? Para separar las tareas de cuidado y romper con esos roles de género y con estos estereotipos de género, que es donde está marcada la foto, la mujer con una niña menor de edad, trabajando en su oficina, y cómo también las tareas de cuidado impactan tan fuertemente en las mujeres y al momento de querer desempeñarse en el ámbito público, ¿no? Y por otro lado, si ponemos hombre trabajando, vemos que nos aparecen este tipo de fotos. Hay dos, bueno, un abogado ahí y otro hombre con computadora, pero el resto son tareas de ingenieros, construcción, vemos que está arreglando una máquina, muy técnicos, ¿no? Es más, ahí donde está el círculo, bueno, el óvalo rojo, vemos que dice trabajando duro, como si las mujeres no trabajáramos duro, ¿no? Pero bueno, un letrero de hombres trabajando, y después hombres soldando, que esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar después, la industria metalúrgica, ¿no? Y ahí tenemos experiencia también sobre los trabajadores y las trabajadoras, que en general son trabajadores, ¿no? Soldadores, y la necesidad de incorporar mujeres, sobre todo en este sector, ¿no? En el sector de soldadura. Siguiendo un poco más, bueno, más que nada para poner en contexto y para tener una breve reseña de lo que fue pasando a lo largo del tiempo con los estereotipos de género en la industria, ya específicamente, ¿no?, con respecto a la industria, vemos cómo en una primera etapa había la principal responsabilidad de la mujer era la de reproducción, ¿no? Esto, a partir de acá, la tan nombrada, ¿no?, división sexual del trabajo, como las mujeres están destinadas a las tareas de cuidado y los varones son los proveedores, los que salen a trabajar. Después vemos también la distinción de trabajo y empleo, ¿no? El trabajo doméstico, que se cree que no es trabajo, porque no es pago, ¿no? Y cómo está en el ámbito privado, y el empleo está en el ámbito público, y cómo, bueno, la diferencia entre lo pago y lo no pago, ¿no? Y cómo se ve que las tareas de cuidado no son, bueno, el concepto de productividad también, ¿no? No es productivo, estar en casa no es productivo, lo productivo es lo que se hace fuera en lo público, ¿no? El empleo. Y después tenemos otro concepto que es la segregación, tanto horizontal como vertical, donde, teniendo en cuenta más, en este caso, la segregación horizontal, vemos que las mujeres, a partir del capitalismo industrial, se empiezan a insertar, y también en lo que fue algunos periodos de guerra, donde las mujeres empezaban a trabajar en las fábricas, ¿no? Pero principalmente, ya después de los periodos de guerra, se centraban directamente en los talleres textiles, que eran mal pagos, y en general son sectores donde hay un alto grado de informalidad, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías, ese sesgo, ¿no?, de género debería favorecer la inserción de las mujeres en la industria, porque ya en lo que antes se pensaba que, no sé, la masa muscular, o que
tenías que ser fuerte para poder manipular algún producto y demás. Ahora, con las nuevas tecnologías, con la industria 4.0, eso debería favorecer también la inserción de las mujeres, pero de todas maneras esto no se está viendo todavía. Hay mucho sesgo de género, sobre todo en la industria, y en lo que vamos a ver en la industria metalúrgica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el ámbito laboral? Esto a grandes rasgos, ¿no? Estos son datos de OED, del Ministerio de Trabajo, del Observatorio del Ministerio de Trabajo, y son datos que se publican trimestralmente. La última actualización es del tercer trimestre de 2022, pero acá lo que me interesa que veamos es cómo la tasa de empleo en mujeres es menor, o sea, hay un menor porcentaje de mujeres que están trabajando, pero hay, en relación con los varones, hay una mayor tasa de empleo no registrado, ¿no? Entonces, es lo que les decía recién también, dónde se vuelcan las mujeres a trabajar, que más allá que dentro de la industria, ahora vamos a ver también qué pasa en el ámbito laboral en general, pero es importante tener en cuenta a la hora de ver los datos de género, no solamente ver qué porcentaje de mujeres están trabajando, sino cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no? Y acá vemos que la mayoría, esto no es ninguna novedad, ¿no? Pero el 19, casi el 20% de las mujeres se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Y bueno, también en otros trabajos como enseñanza, comercio, servicios comunitarios, pero bueno, enseñanza o servicios de salud son empleos que son de menor carga horaria, ¿no? Después tenemos trabajo doméstico, que acá se ve bien por qué había un mayor porcentaje de mujeres que no estaban registradas, ¿no? Es una de las luchas que también queremos tener a nivel, no ADIMRA, porque yo estoy hablando ya no como ADIMRA, pero sí a nivel general, bueno, con el registradas también, algunas políticas que se dieron desde el Ministerio de Mujeres para poder formalizar también este tipo de trabajos y que las mujeres tengan mejores condiciones, que tengan los derechos laborales básicos, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a si vemos acá, no puse el título, pero del lado izquierdo es la segregación o la participación de las mujeres en el ámbito laboral, y del lado derecho la participación de los varones, ¿no? Vemos que en industria manufacturera representan un 14,7%, ¿no? De todos los hombres que trabajan, el 14,7% lo hacen en la industria manufacturera. Pero dentro mismo de la industria también vemos cómo hay una heterogeneidad al interior, ¿no? En términos de género. Las mujeres representan, o sea, de toda la industria, acá es otro concepto, ¿no? De toda la industria, el 19% son mujeres, ¿no? De las trabajadoras y trabajadoras son mujeres. Y cómo se compone, ¿no? Dentro de cada sector industrial. Bueno, vemos que ahí que el de confecciones, como les decía, lo que tiene que ver más con la ropa, ¿no? La indumentaria, dentro de este sector el 57% son mujeres. Acá sería ideal, no tenemos los datos, pero ver cómo evolucionó, ¿no? Porque también en lo que fue radio y televisión hay un bajo porcentaje de mujeres, en productos químicos, maquinarias, y si vemos al final aparece la metalurgia. Los metales comunes, bueno, también nosotros en ADIMRA incluimos todos los bienes de capital, que son equipos, maquinarias para producir, y ahora vamos a ver también la importancia de incorporar mujeres en este tipo de industrias, ¿no? Pero vemos que maquinaria, equipos, automotriz, todo lo que es equipos de transporte, metales comunes,
las mujeres ocupan, no llegan ni el 10% del total de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, ahora sí vamos particularmente a ver qué pasa en el sector metalúrgico, que es lo que nos convoca. Nosotros desde ADIMRA tenemos varios relevamientos, ¿no? Hacemos encuestas a las empresas, y a partir de esas encuestas a nosotros nos sirve como insumo para poder elaborar este tipo de informes, y además para tener un seguimiento de la evolución, en este caso en términos de género, pero hacemos muchos informes desde el Departamento de Estudios Económicos, y nos sirven también para poder proponer o para poder elaborar, diseñar políticas y propuestas que les sirvan al sector, por supuesto. En este caso nosotros hicimos un primer informe, un primer relevamiento en 2020, donde la participación de las mujeres en las empresas metalúrgicas era del 11%. Y en 2022 nosotros volvimos a hacer ese mismo relevamiento y vimos que, si bien aumentó a un 16% de participación, todavía estamos muy bajas en términos de inclusión de género, ¿no? Vemos como del total de los trabajadores no llegamos ni al 20% de mujeres. Y es importante también ver por qué es necesario la inclusión de las mujeres en esta industria. Nosotros decimos, ¿no? Y además lo comprobamos mediante un montón de estudios, informes, que la industria metalúrgica es un sector altamente, con una economía muy formalizada, ¿no? Y dentro de los salarios, las remuneraciones, también estamos por encima del promedio industrial. Y más allá de eso, es una industria que tracciona al resto de las industrias y al resto de las actividades, ¿no? De las actividades económicas. Porque no solamente acá tenemos la metalúrgica básica, sino también genera mucho valor agregado y muchos puestos de trabajo. Dentro del sector metalúrgico son casi 300.000 puestos de trabajo, y tenemos más de 20.000 empresas dentro del sector metalúrgico. Entonces, es importante que a partir de esto nosotros podamos ver la importancia de incorporar mujeres al sector, y teniendo en cuenta que es un sector que tracciona mucho valor agregado, y que además es una cadena de valor muy heterogénea, no solamente, como les decía, la metalúrgica básica, sino también equipos y aparatos eléctricos, lo que tiene que ver con fundición, con todos los bienes de capital, la cadena de valor automotriz también tracciona. Entonces, acá, bueno, en la reunión creo que hay varias de cámaras, hay varias compañeras que saben del tema, pero bueno, más que nada para las personas que quizás son de la Facu o que no están en tema, pero es un sector muy heterogéneo y que abarca muchas empresas y mueve mucho capital humano. Y ahora, ya me fui un poco de tema, pero volviendo a lo que es la segregación horizontal, vemos cómo no solamente que somos pocas mujeres en la industria metalúrgica, sino que también la mayoría, o sea, casi la mitad de las mujeres se desempeñan en el sector de administración o contabilidad, ¿no? En el área administrativa tenemos casi el 50% de las trabajadoras metalúrgicas. Y después, un tema también con respecto a la segregación vertical, es que los cargos jerárquicos, sí hay un 12% de las trabajadoras que se desempeñan en cargos jerárquicos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que de este 16%, el 12% del 16%, ¿no? Son cargos jerárquicos. Entonces, es un número muy pequeño, muy reducido, y después, bueno, tenemos muy pocas mujeres que están en los puestos de operarias, en los puestos técnicos, y otras profesionales, ya sea ingenieras, diseñadoras, que no tienen que ver con lo administrativo, ¿no?
pero son porcentajes muy bajos, y es lo que nosotros también, uno de los objetivos que tenemos es incorporar a más técnicas y más operarias dentro del sector metalúrgico, y romper con ese estereotipo de género que venimos viendo desde la primera filmina, ¿no? Bueno, también otra de las preguntas que les hicimos a las empresas eran qué obstáculos tienen a la hora de incorporar políticas de género en sus empresas, ¿no? O a la hora de incluir mujeres, a la hora de contratar mujeres. Y vemos que este es un estudio del 2021, nosotros ahora vamos a volver a sacar otro relevamiento, porque necesitamos también hacer el seguimiento y ver cómo funcionan las políticas que queremos implementar, y cómo es la evolución, ¿no? Pero hace 2 años, el 64% de las empresas reconoció que no incentivan la contratación de mujeres en actividades no tradicionales, ¿no? Como técnicas, como operarias, sí en la parte administrativa. Y una de las razones que no incorporan mujeres en planta, y que fue lo más común que entre las respuestas, fue que no tenían vestuarios ni baños diferenciales, ¿no? Para incorporar mujeres en la planta en sí. Pero nos dijeron que el 32% de las trabajadoras realizan tareas operativas dentro de las empresas metalúrgicas, ¿sí? Este es otro porcentaje que también sacamos en base a este tipo de relevamientos. Bueno, otro punto que queremos tratar es por qué es la importancia de incorporar políticas de género en las empresas, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, acá hay, por un lado, beneficios macroeconómicos. Hay varios estudios que se hicieron, tanto bueno, yo acá estoy mencionando uno de la OCDE, y también hay uno de la OIT, pero también hay consultoras privadas que realizaron estudios sobre el impacto que genera la incorporación de mujeres al ámbito laboral, formal, y el impacto que tiene en el crecimiento económico, el impacto positivo, ¿no? Que tiene en el crecimiento económico del país. Esto a nivel macroeconómico, ¿no? Y también hay un estudio, estos datos, bueno, el segundo dato es de 2017, ¿no? Pero se preveía que iba a haber un aumento adicional del 4% del PBI para 2025, si se reduce en un 25% las desigualdades de género, ¿no? Entonces, la incorporación de más mujeres y la reducción de la brecha también salarial, hay muchas cuestiones sobre las cuales trabajar, pero si logramos cumplir con algunas metas, por lo menos reducir un 25% las desigualdades, el PBI se va a incrementar en un 4%. Entonces son estudios, y también hay teorías económicas que sostienen también estos estudios. Por un lado también la teoría del capital humano, ¿no? Que sostiene que la educación y la formación de los trabajadores son inversiones que aumentan la productividad. Entonces incorporar más mujeres dentro de las empresas, ¿no? Sería un capital humano adicional para las empresas. Y después, por otro lado, los beneficios económicos para las empresas, ¿no? Por un lado, vimos a nivel macroeconómico, y acá vemos, este también es un estudio de la OIT, este es de 2018, y donde se hizo un estudio a nivel internacional, ¿no? Pero vemos cómo a la hora de preguntarle a empresas que incorporaron mejoras, ¿no? en términos de política de género, el 60% tuvo una mayor rentabilidad y mejoró la productividad, ¿no? También otro de los puntos importantes es que hay una gran capacidad de atraer talentos y retenerlo. También vemos que un 54% afirma que tiene mayor creatividad, mayor innovación y apertura dentro de su empresa, y un 37% respondió que mejoró la reputación de la empresa, ¿no?
Y además, más de la mitad de las organizaciones que pusieron en práctica las políticas de género lograron aumentar los beneficios financieros por encima del 15%. Entonces son datos que salen de este informe de la OIT, que es a nivel internacional y que es importante que tengamos en cuenta a la hora de aplicarlos localmente y sobre todo, bueno, en las empresas metalúrgicas, como estamos viendo. Bueno, algunas herramientas, acá ya cierro con esto, lo voy a hacer muy brevemente, así le doy el pie a Euge. En términos de políticas de género desde el ámbito público, y vamos a ver algunas del ámbito privado, desde el Estado se avanzó un montón, ¿no? A partir también de la creación del Ministerio de las Mujeres, en muchas políticas, tanto en términos de financiamiento. Bueno, justamente ahora hay una ANR que presentamos en conjunto con la Secretaría del Ministerio de Producción y de Economía, que es la de producir con equidad, ¿no? Pero es importante tener estos ANR, estos aportes no reembolsables, para principalmente saldar, digamos, una de las problemáticas que nos respondieron a nosotras las empresas, que era la incorporación de baños y vestuarios, ¿no? Y es importante que esto también sea, que se ayude desde el Estado y que se pueda incentivar mediante políticas públicas. Y también, bueno, vemos que hay líneas de financiamiento, que la mayoría, o hay una gran cantidad de líneas de financiamiento que tienen un punto especial o una tasa diferencial cuando cuentan para empresas que incorporan trabajadoras nuevas o que tengan un cupo laboral superior al 40% en este caso. Y también los cursos, ¿no? Cursos y formaciones. Nosotros desde INRA también trabajamos. Euge también está en la parte de formación, así que ella va a poder contarles mejor, pero todo lo que tiene que ver con becas específicas o capacitaciones que estén destinadas específicamente a mujeres para tareas, formación técnica, operarias, ¿no? En este caso en el sector metalúrgico, como les decía, la parte de soldadoras o ingenieras, diseñadoras, bueno, hay muchas cuestiones ahí también por resolver. Y pasando al ámbito de la actividad empresarial, esto a grandes rasgos, porque ahora va a contar bien Euge lo que hacemos desde, o lo que intentamos también hacer desde Equidad, pero es importante también trabajar en conjunto y articuladamente desde lo que es lo público y lo privado, para poder saldar estas brechas y para poder seguir en este camino hacia la equidad en el sector metalúrgico. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si quieren que pasemos a ronda de preguntas o Sí, después. eso exactamente iba a ofrecer, como para que la presentación quede un poquito ordenada. Me encantó a mí, ya te aviso. Reordenada y re linda la PPT te quedó. Gracias, Yo Tati. quería hacer un comentario. Yo soy Patricia, trabajo en AFMA, la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas y Herramientas. Los otros días tuvimos una reunión con muchos de los asociados y lo que me comentaban es que por ahí no contratan mujeres porque son problemáticas. Sí, pueden llegar, según la edad, pueden llegar a quedar embarazadas o tienen dolores premenstruales o cosas así. Es lo básico. Y las que llegan a cargos jerárquicos, con lo que mostró Yani, son hijas de dueños, pero igualmente muchos, si tienen hijas e hijos, los cargos superiores son para los hijos. Aunque la mujer esté muy bien educada, asesorada y tenga todo
fantásticamente desarrollado el trabajo, pero primero va a estar el varón. Porque ella después se casa, hace su familia, y ahí veo la diferencia abismal que tenemos las mujeres con respecto a los hombres. O contratar mujeres en la fábrica, sí, pero se la van a comer viva. No, aplica una política de respeto e inclusión para que no se la coman viva, para que no cuando pase por un pasillo la estén chiflando, mamacita. No es así. Me parece que ya de por sí es muy machista el ámbito, y tenemos que trabajar mucho para enseñarles a cambiar la cabeza. Nada, eso. Gracias. Muy interesante, Patricia, lo que comentabas, gracias por el aporte. Ahí está Laura con la mano señalada. Simplemente quería hacer un comentario, y es, Yani nombró, por ejemplo, algunas barreras que tienen que ver con lo estructural, ¿no? Con lo físico, lo material. No hay vestuarios para mujeres, no hay baños para mujeres o baños sin género, entonces ahí hay una barrera. Otra barrera sumamente importante es la barrera psicológica, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, de los estereotipos y los sesgos de género, es esta idea de que las mujeres son problemáticas o muy emocionales para liderar, es un tema que queremos abordar desde la comisión para poder trabajar y desmenuzar todos estos mitos que hay alrededor del hombre y la mujer, para hablar de un poco también desde el punto de vista científico, porque hoy en día en las neurociencias lo que avalan es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es el mismo cerebro. Las diferencias que encontramos tienen que ver con la educación, en todo caso, que reciben hombres y mujeres. Pero es muy interesante esto que mencionás para poder traer acá y poner el foco en las barreras psicológicas, que a veces son mucho más difíciles de tirar abajo que las barreras estructurales, ¿no? Que es tirar abajo una pared al fin y al cabo. Pero bueno, me pareció muy interesante y te cuento que estamos muy en línea y que vamos a trabajar estos temas desde la comisión porque es fundamental. Ahora sí, Laura, no sé, Yani, si vos querés agregar algo. No, sí, en realidad eso mismo, Euge, desde la comisión vamos a intentar, ¿no? Saltar estas barreras y tratar de sensibilizar, concientizar sobre estos temas, estas cuestiones. Es la idea que nosotras tenemos, es nuestra meta, y más allá de, como decía Euge, más allá de lo físico, ¿no? O de las plantas que no están preparadas, también hay algo que no se ve o quizás no se dice, que es esta cuestión de romper con este tipo de pensamientos. Tal cual. Pensaba, perdón, mientras hablabas, Patricia, me acordaba, hace una semana fuimos con Ivana a una presentación de la OIT y el Ministerio de Economía, el Gabinete de Género, donde conocimos a las chicas de ONU, de Women in Mining, que es una dependencia de la ONU, para trabajar la inclusión de mujeres en minería. Y lo que nos comentaba, y nos quedamos, que no lo podíamos creer, o sea, lo podíamos creer, pero no lo podíamos creer, como nos pasan estos temas, ¿no? Que nos seguimos sorprendiendo, aunque no deberíamos sorprendernos. Nos contaba que muchas veces para la inclusión de mujeres en minería, con lo que se encuentran es ya no solamente con la tradición, los sesgos y las creencias sobre lo que tiene que ser un hombre y una mujer, sino también con supersticiones que dicen que si vos a una mujer la metés a trabajar en una mina, la pacha se va a enojar, o sea, la tierra se enoja y te castiga. Hay una cuestión ya de supervivencia mágica religiosa ahí, que hace que sea todavía más difícil la inclusión. Por suerte, en este ámbito, en la industria metalúrgica, que nos hayamos enterado, por lo menos no hay ninguna creencia de ese estilo, pero sí creencias más simbólicas vinculadas con la tradición que sí tenemos que derribar. Ahora sí, Lau, te doy la palabra, mil disculpas por... No, por favor, al contrario. Yo también comparto el ámbito con Patricia, soy gerente de la Cámara Industrial del Bronce, que es una de las cámaras sectoriales de ADIMRA, desde hace unos 5 años. Pertenezco a una de las pocas cámaras donde la presidenta es una mujer. En este caso es una persona vinculada al ámbito de recursos humanos de una empresa muy grande a nivel nacional. Y lo que quería comentar es que nosotras también estamos atravesadas por estas cuestiones en nuestros propios ámbitos de actuación. Es decir,
con todo este proceso que estamos transitando en términos de la actual política pública, también como resultado del trabajo de los movimientos de mujeres sostenidos, y como decían las chicas, los ámbitos de trabajo del sistema de Naciones Unidas, en particular ONU Mujeres, la verdad es que la batalla está digamos, recién comenzando. Mi comentario era que mismo en el ámbito de AIMRA hay muy pocas mujeres presidiendo comisiones o participando activamente en el mismo AIMRA. De las mujeres que coordinan cámaras, pocas tenemos el cargo de gerentas, cosa que no pasa con los varones, que sí detentan esas posiciones. Y además, si vamos a ser totalmente sinceras, perdón, Chan y Euge, bueno, Ivana, me imagino la que remara en AIMRA joven, pero lo cierto es que nosotras tenemos desafíos permanentes respecto de hacernos oír en los distintos ámbitos, incluso lo que hoy conocemos y categorizamos en la academia, yo más allá de mi rol en la Cámara tengo varios años de docencia universitaria, trabajé en el marco de una agencia de Naciones Unidas también, vengo trabajando bastante estas temáticas desde un lugar como más de producción del conocimiento y más crítico, y esta cuestión de los comportamientos de los micromachismos, cosas como invalidar la idea de una mujer hasta que la repite un varón en la reunión siguiente, las mujeres que no se animan a hablar y cuando dicen algo es para refrendar algo que dijo otro varón, cuestiones, digamos, que en realidad es interesante, y lo ato a lo que mostró hasta ahora Yani, que seguramente van a completar Euge e Ivana, respecto de que hay como una problemática de lo que llamaríamos el nivel de los pisos pegajosos y las paredes de cristal, las paredes de cemento en industrias donde el problema es justamente funcional y de cómo ingresar mujeres a prácticas o a tareas antes masculinizadas, pero también en los niveles que llamaríamos de dirección, de toma de decisión, donde la mujer tiene el rol, ¿no? Y ejerce supuestamente una función de liderazgo, incluso en estos lugares, que somos el 12, todavía la cotidiana nos lleva a un lugar donde es como ganar a pulso cada mínimo espacio. Y el último punto que quisiera comentar, que seguro está mucho más atado a lo que ahora va a decir Euge, es el tema de la formación académica. En todos los rangos, en la media de las mujeres, tenemos más niveles de posgrado, más horas aula, las investigadoras estamos ganando terreno, y sin embargo, el componente de mujeres en STEM, en ciencia y técnica, digamos, sigue complicado. La visibilidad de nuestros CVs, nuestras trayectorias y demás, sigue complicada, y sigue siendo muy desafiante el hecho de ser, digamos, de alguna manera aceptadas y valorizadas como expertas en los distintos campos, por lo cual me parece como súper importante que en este desafío de posicionar mujeres en la industria, una de las grandes cuestiones a recordar es que en este ambiente tan masculinizado siempre es muy difícil traer voces de otros ámbitos, ¿no? Tenemos como permanentemente el desafío de mostrar que sabemos de qué estamos hablando, de que pisamos una fábrica, de que entendemos un proceso, y por eso también revalorizo lo que Euge va a decir ahora en términos de la formación técnica y demás, porque de verdad que estar en este ámbito batallando en la diaria, les puedo asegurar que es un desafío grandote. Así que eso, muchísimas gracias, y aprovecho ahora a las compañeras también. Gracias, Lau. Se me ocurren varias cosas, pero las voy a decir en la presentación, así que para no desordenarme y no adelantarme a mí misma, voy a dejarlas para la presentación, pero hay varias cosas que mencionaste a las que vamos a abordar desde la comisión. No sé si hay algún otro comentario sobre lo que presentó Yani, o si ya avanzamos con la comisión. Bueno, avanzo Yo una entonces. última cosita, no, una Dale. última, y ya te juro que te paso. Una cosa que me parece importante, porque yo tuve la posibilidad de salir de la facu y relacionarme más con cámaras, entonces me emociona mucho en términos personales esto que está pasando en la Facultad de Económicas de Mar del Plata el día de hoy.
Pero me parece súper importante y valoro muchísimo no solamente la presencia de ustedes tres en nuestra facultad, sino toda esta presentación que trajo Yani, porque para nosotras en el ámbito académico, como dicen ustedes en el ámbito industrial, ¿no? O sea, también la estamos remando un poco de atrás, justificando siempre que estas perspectivas, estos debates no son un capricho de nenita, sino que estamos hablando de modificar la forma de liderar las organizaciones y poder traer debates académicos digamos, con estudios y con personas que están dedicándole tiempo a poder generar este tipo de información, nos enriquece de sobremanera, porque nos posiciona desde otro lugar. Nosotras no estamos trayendo simplemente una voluntad política de cambio, que también es una realidad, realmente. No solamente estamos hablando desde ahí, desde ese discurso político, sino que estamos hablando de realidades que condicionan las formas de producción, y empezar a hablar en esos términos también enriquece el debate. Así que ahí con eso ya te doy la palabra a vos, Euge, que creo que nos vas a invitar más a lo concreto sobre qué acciones podemos llevar adelante para empezar a modificar por lo menos un poquito los discursos que queremos cambiar. Perfecto, Tati. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a presentar sin más preámbulo la Comisión de Equidad de ADIMRA. Ahí creo que ya todos pueden ver. Me presento brevemente, mi nombre es Eugenia, soy licenciada en Sociología y a partir de mayo de este año presido la Comisión de Equidad de ADIMRA. La comisión se creó ahora bajo una nueva gestión de gobierno de ADIMRA. Antes era una mesa de trabajo que estaba dentro de otras comisiones y se hacían trabajos por ahí más esporádicos. Lo importante y lo novedoso de que sea una comisión es que vamos a sistematizar aún más todo el trabajo, nos permite tener una proyección de acá a 2 años, armando una agenda por ahí más compleja y un poco más ambiciosa, así que estamos muy contentas de poder empezar este camino. Acá, a modo anecdótico, el momento en el que el director de ADIMRA me llamó para contarme que iba a ocupar este cargo, apenas corté, la llamé a Yani, levanté el teléfono y le dije, Yani, hay que sacudir todo, vamos a hacer lío y hacer mucho ruido, y bueno, así estamos empezando este camino. En primer lugar, quería concentrarme un segundito en el concepto de equidad, que es un concepto que, bueno, un poco nos vino, nosotros no estuvimos en la toma de decisión de cómo se iba a llamar la comisión o la mesa de trabajo. De todas formas, nos parece que el hecho de que se llame equidad y no género, nos permite también poder pensar en trabajar temas que no tienen que ver solamente con género y diversidad. Lo cual nos parece sumamente interesante, porque si bien obviamente la cuestión de género, mujeres, diversidades, ¿no? Estamos hablando de la agenda LGTB, tiene que ver con una agenda, a diferencia de lo que se dice muchas veces, es una agenda de mayorías, porque el género nos atraviesa como sociedad, a todos y todas, y solamente hablando de mujeres cis, es más del 50% de la población argentina, sino mundial, una población que se amplía si tomamos en consideración las personas no binarias, trans y diversidades en general. Obviamente esa agenda va a ser muy importante en nuestro accionar, pero el concepto de equidad nos permitió también pensar en la cuestión de discapacidad, ¿no? Y cómo podemos también incorporar otras formas de discriminación que puede llegar a haber en la industria, y nos permite también tener este espacio institucionalizado para poder abordarlos. Así que nos encontramos con esto, que en principio es algo heredado, por así decirlo, pero que nos permitió una potencialidad, ¿no? Nos permitió ampliar un poco la lupa y trabajar más temas todavía que los que podríamos haber trabajado con otro nombre. Por otro lado, me parece importante tomarnos un segundo para pensar cuál es el rol de ADIMRA, de la comisión de ADIMRA, en relación a la equidad. Sabemos que la promoción de la equidad y la igualdad es un valor fundamental que contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto, y ADIMRA, en tanto cámara empresarial, es decir, en tanto cámara que agrupa cámaras y empresas, asume un rol de responsabilidad de representación a las empresas que forman parte del entramado metalúrgico nacional. En este sentido, debe ser un referente para el accionar de las empresas y de las cámaras que formen parte de su entidad, y que pueda ser como una especie de faro, ¿no? Que muestre el camino a seguir y que anticipe las exigencias
no solo del futuro, sino también del presente, porque ya estamos hablando de temas que son sumamente actuales. De la misma manera que ADIMRA tiene con el área de tecnología, se presenta como el departamento de I+D+I de las pymes metalúrgicas, que por ahí muchas veces están embebidas en el día a día y no pueden estar en la vanguardia tecnológica. De la misma forma, la comisión tiene que poder traer estos temas que por ahí una pyme sola no puede indagar, y tiene que poder darle las herramientas y las buenas prácticas servidas de alguna forma, ¿no? A mano, como fáciles de implementar y de aplicar. Además, hay que tener en cuenta que las sociedades actuales exigen de forma creciente que tanto las entidades públicas como las empresas privadas sean, como se dice, agentes del cambio positivo, ¿no? Y en este sentido, las empresas tienen que poder empezar a tener en cuenta estas cuestiones de equidad, porque además, como bien mencionó Yani, tiene una cuestión de rentabilidad y de aumento en la competitividad que es muy importante. Así que este es un poco nuestro rol como Cámara y como comisión de la Cámara en representación de las empresas y del entramado metalúrgico en general. Acá les compartí cuáles son los objetivos generales que planteamos para la comisión. Se los voy a leer, son muy generales. Por un lado, desarrollar políticas y prácticas institucionales tendientes a la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades dentro de la industria metalúrgica, actuando contra la discriminación de cualquier tipo. Articular y colaborar con distintas instituciones y organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, así como los grupos de sociedad civil, estoy hablando de ONGs, por ejemplo, para la promoción de la equidad y la inclusión en la industria metalúrgica y en la sociedad en general. Investigar y construir datos respecto a la cultura y las prácticas existentes en el sector metalúrgico para identificar áreas de mejora en relación a la equidad y diversidad. Y por último, promover y generar oportunidades de formación y capacitación, tanto para el personal de ADIMRA como las empresas representadas en cuestiones de equidad y diversidad. Como dije, son objetivos muy generales que planteamos para este plan de trabajo 2023-2025 que estamos recién empezando. Como creo que comenté en la charla que tuvimos antes, hace unas semanas participamos de la presentación que se hizo por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, de una guía para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo argentino. Me gustó mucho este cuadro que les comparto, que está dentro de la guía, que está a disposición, la pueden googlear si la quieren ver, en la que lo que incluyeron en la guía fue una ruta de acción, ¿no? Como son un montón de acciones secuenciales o simultáneas, y algunas también transversales, que favorecen la incorporación de perspectiva de género en la industria. Entonces nosotros lo tomamos para, en primer lugar, hacer un diagnóstico, un análisis de cómo nos encontrábamos en ADIMRA frente a estos pasos. Siempre es importante, cuando vamos a empezar un camino, ver en qué situación estamos, ¿no? Ya sea la industria en general, como internamente en la organización o en la entidad. Y en este caso lo que hicimos fue empezar por el punto de búsqueda de consensos. Nosotros detectamos que hay un consenso dentro de la entidad de trabajar estos temas, que se ven en el segundo punto con la institucionalización de la comisión, que como comenté antes era una mesa de trabajo, y ahora tiene rol de comisión. Conformar un equipo de trabajo, eso ya lo hicimos. Estamos dentro de la comisión, somos 4 personas, Ivana como presidenta, yo como coordinadora, está también Manuel, que es un empresario de Misiones, como vicepresidente de la comisión. Nos pareció muy bueno tener un varón en nuestro equipo, y Yani como asesora a partir de su conocimiento y expertise en la temática. En base a eso hicimos un diagnóstico y empezamos a planificar cuáles eran las acciones que íbamos a implementar en estos 2 años. Nos pareció que la organización de las acciones podía estar dividida en 3 tipos. Por un lado, las acciones de investigación, que tengan que ver justamente con relevar información sobre el estado de situación, sobre la cultura, sobre la distribución de género, de tareas según género, sobre la segregación horizontal, sobre la segregación vertical, en las empresas, en las cámaras,
y también hacer un diagnóstico interno de la entidad para poder conocer bien con qué nos estamos encontrando, ¿no? Con qué panorama, hablando en términos de números, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, con los diagnósticos que estuvo comentando Yani, el relevamiento que se hace en el marco de la encuesta de estudios económicos, que se hizo en el 2020, en el 2022, y ahora vamos a volver a hacerlo en el segundo semestre de este año, y complementarlo con otras formas de relevamiento, tanto cuantitativas como cualitativas. Y por otro lado, las acciones externas e internas. Y acá me interesa contarles una filosofía que compartimos con Yani y con Ivana, que tiene que ver con el famoso empezar por casa, ¿no? O predicar con el ejemplo. A nosotros nos parecía que si ADIMRA iba a tomarse el trabajo, el tiempo y los recursos para empezar a hacer acciones para las empresas y para las cámaras, nos parecía que todo eso que se haga para afuera tenía que primero implementarse puertas adentro. Por eso van a ver que muchas de las acciones que voy a detallar a continuación van a estar espejadas, se van a hacer para adentro, para el personal de ADIMRA y para las autoridades, y para afuera. En primer lugar, creo que lo hice, si no me equivoco, en orden alfabético, así que van a ver 6 pasos o 6 ideas, que en realidad están ordenadas porque de alguna forma más arbitraria, no por orden de importancia. En primer lugar, está la articulación. Es importante para nosotros poder articular, como dije, con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones estatales, organismos internacionales, en trabajo conjunto, ya sea participar de reuniones, intercambiar información, elaborar proyectos en común, armar actividades. Acá puse algunas de las organizaciones con las que ya estamos trabajando, con las que estamos pensando en establecer algún tipo de contacto en las próximas semanas, que como verán van desde organizaciones internacionales como la OIT, ONU Mujeres y UNICEF, organizaciones, partes del entramado estatal, digamos, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y Ministerio de Economía y su Secretaría y Gabinete de Género. Y por otro lado, la UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica, no sé si saben, pero ADIMRA, como Cámara Empresarial, justamente representa a las empresas del sector metalúrgico, y la UOM, como contraparte, representa a los trabajadores y trabajadoras. Entonces nos parece que con esta temática, que es absolutamente transversal y que favorece tanto a empresarios y empresarias como trabajadores y trabajadoras, nos parece fundamental poder trabajar en conjunto. De hecho, aprovecho para contarles que el año pasado se estuvo trabajando con la UOM en un acuerdo que tenía que ver con la orientación, formación y sensibilización para la prevención y actuación en caso de violencia de género en las empresas. En ese sentido, esto que se armó es un marco muy general, que guía las acciones, las orienta, pero sin dudas podríamos seguir trabajando en protocolos, en mayor normativa, mayores herramientas para las empresas, para poder abordar estas temáticas tan complejas dentro de las organizaciones. Por otro lado, también nombramos el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los bancos con los que se puede trabajar, pero particularmente porque estamos trabajando junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Banco Interamericano de Desarrollo en la implementación de un sello que se llama Sello Igualar, que bueno, se puede implementar, como dije, tanto en las empresas como en las organizaciones. Entonces lo queremos hacer tanto para las empresas metalúrgicas que estén interesadas en hacerlo, como para la entidad en particular. En segundo lugar puse las acciones de comisión. Nosotros como comisión nos reunimos de forma bimestral, esto es una vez cada 2 meses, para poder trabajar, para poder presentar una agenda, para poder compartir las cosas que vamos a hacer, y solicitar la colaboración de las cámaras. Algo que por ahí no todos los presentes y los presentes saben es que ADIMRA es una cámara empresarial de segundo grado que nuclea a su vez, como ya podrán haber visto, cámaras regionales y sectoriales, y en las comisiones las distintas cámaras van nombrando titulares y suplentes. Entonces tenemos acá presentes varias mujeres, porque son en este caso todas mujeres, que están participando por sus cámaras en la comisión, y la idea es poder generar en estos espacios de trabajo no solamente un espacio de arriba para abajo, por así decirlo, donde compartamos la agenda y las ideas que tengamos, sino también de abajo para arriba, ¿no? Ser receptivos y poder escuchar cuáles son las propuestas y las ideas que pueden llegar a traer.
El eje de comunicación es absolutamente importante para trabajar las cuestiones de género. Vamos a trabajar en la comunicación hacia el interior de la entidad, es decir, las comunicaciones que hace ADIMRA, tanto para adentro como para afuera, para trabajar con una comunicación sin género en los casos en los que se pueda, porque muchas veces en vez de decir, por ejemplo, un sustantivo que tiene género masculino y femenino, como empresarios y empresarias, se puede usar uno más genérico, como el empresariado, o las industrias, las empresas, y también hacer comunicaciones más inclusivas, siempre trabajando con las pymes, que son justamente a quienes, en nuestro público, digamos, a quienes vamos a representar, y poder, en ese sentido, trabajar con comunicaciones inclusivas adaptadas, digamos, a ese público. Y por otro lado, vamos a también brindar herramientas para que las empresas puedan comunicar de esta forma su trabajo, sus proyectos, sus ventas, sus novedades, también desde esta perspectiva de género. En cuarto lugar está la difusión. En la difusión, por ejemplo, mencionó Yani que estuvimos esta semana presentando el programa de ANR del Ministerio de Economía que se llama Producir con Equidad, que otorga aportes no reembolsables a las empresas de hasta 10 millones de pesos para poder hacer cambios estructurales o para poder incluir máquinas que vayan a emplear luego a mujeres y diversidades. Y estuvimos haciendo la primera difusión esta semana trabajando en conjunto, y también ADIMRA, desde el Departamento de Estudios Económicos y desde el Departamento de Vinculación, estuvieron nuestros compañeros y compañeras ayudando a las empresas en la formulación y dando la aval institucional para que se presenten. Por otro lado está la investigación, como ya mencioné, es un tipo de acción específica para continuar haciendo estos relevamientos internos y externos a la entidad. Y por último, y muy importante, es la formación. La formación sigue siendo para casi cualquier temática que implique un cambio en la sociedad, sigue siendo fundamental. En este sentido hay dos grandes tipos de formaciones, por así decirlo. Por un lado, los seminarios de sensibilización y cursos de formación que brinden herramientas concretas en relación a la perspectiva de género. Por seminarios en general entendemos capacitaciones cortas, intensivas, de 2 horas, que sensibilicen sobre alguna temática, introduzcan algunos conceptos, qué es la perspectiva de género, qué es la desigualdad de género, algunas cuestiones que se puedan trabajar en 2 horas, y por cursos de formación se trabajan ya cuestiones, herramientas que necesiten más tiempo, de reflexión, de aprehensión, por así decirlo. Y por otro lado están los cursos que no tienen que ver con la perspectiva de género específicamente, que no tienen que ver con la cuestión de equidad específicamente, pero que están atravesadas, como pueden ser los cursos de formación que sean para mujeres y que tengan como objetivo disminuir alguna de las brechas que encontramos en relación al trabajo de los hombres, ¿no? La segregación horizontal y la segregación vertical. Entonces, en ese sentido, pensamos organizar capacitaciones de liderazgo para mujeres, por ejemplo, donde no solamente se trabajen herramientas concretas de manejo de equipos, sino también se indague sobre cuáles son las dificultades y las barreras específicas que encuentran las mujeres para llevar adelante estos trabajos, ¿no? Barreras externas, ¿no? Los sesgos de género, las distintas formas de discriminación con las que se encuentran y cómo pueden trabajarlas desde su lugar, y también muchas veces sesgos inconscientes. Ahí, si no me equivoco, Lau, vos habías comentado esto de que las mujeres estamos muy formadas y trabajamos mucho, y aún así a veces nos cuesta como ocupar esos espacios de liderazgo. Muchas veces hay algo que tiene que ver con las voces autorizadas, ¿no? Para hablar de ciertos temas. Las voces de los hombres en general, en casi todos los ámbitos, están más autorizadas que las de mujeres, y eso muchas veces es no solamente una barrera externa, sin dudas, porque tiene que ver con un contexto en el que se encuentra la mujer, pero también son barreras que se traducen hacia el inconsciente, se traducen hacia el interior, y que también se pueden trabajar desde ese lugar. Entonces, ese sería, por ejemplo, un tipo de capacitación que podríamos trabajar para la segregación vertical. Y para la segregación horizontal, brindar capacitaciones, como ya hemos dictado el año pasado, de soldadura con cupo específico para mujeres, o de diseño web, de informática, en fin, cursos que tengan que ver con oficios masculinizados, con cupo específico para mujeres, para darles prioridad en la formación en estas áreas.
Estos son los 6 puntos. Como verán, cada uno de los puntos incluye un montón de acciones y un montón de actividades diferentes que vamos a establecer, pero que me parece sirven como pantallazo general para ver las distintas formas de encarar la cuestión de equidad de género en particular en las empresas, con las cámaras y hacia el interior de ADIMRA. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, comentario, duda. Un aplauso. A mí me estuvieron llegando mensajes de qué bien que habla esta chica, qué bien que habla, qué lindo lo que están diciendo. Así que yo creo que, en principio, más que agradecer la posibilidad de ver cómo se concreta, ¿no? Cómo se acciona, cuáles son las líneas que podemos tomar para poder llevar adelante estas agendas, y ver que es posible también, porque para quienes estamos llevando adelante este tipo de actividades y nos encontramos con las mismas limitaciones que estuvieron expresando acá, es un montón ver que al unirnos y al encontrar espacios a donde hay lugar, hay capacidad de acción, hay mujeres y hay espacios que están generando cambios, y eso es inspirador, así que gracias por eso. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta, algún comentario, si no, avanzamos con Ivy y con la presentación de Ivy. Bueno, gracias, Euge. Gracias, fue hermoso, gracias. A vos. Bueno, ¿cómo les va? Acá soy un caso, no sé si de éxito todavía, pero creo que vamos un poco en este camino. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por creer que este es el camino y por comenzar a escucharnos, ¿no? Creo que eso es lo importante también de estos espacios, cuando empezamos a articular esto que marcaba Euge, ¿no? Entre lo público, lo privado, la educación, o sea, trabajando con todos los actores sociales que son tan importantes para que esto se pueda y se logre y se lleve a cabo, ¿no? Bueno, les cuento un poquito rápidamente, no voy a ser muy larguera, yo suelo ser bastante corta en estas situaciones. Si ustedes quieren alguna pregunta después no tengo drama. Bueno, yo soy de Santa Fe, capital, pertenezco a una empresa metalúrgica, industria metalúrgica pyme, familiar, que está ubicada en Sauce Viejo, que se llama Facorsa. Nosotros hacemos todo lo que es intercambiadores de calor, más conocido como radiadores, los de los autos. También hacemos, no solamente para autos, sino que hacemos para maquinaria agrícola, estamos introduciéndonos en la minería, en el oil and gas, etc. Es una empresa familiar y lo interesante de esto es que el 75% del directorio somos mujeres. Yo no, son mujeres, yo todavía no estoy dentro del directorio. Y el presidente de la firma es mi papá, es el único varón dentro del directorio. Como para que tengan una idea de cómo lo venimos trabajando. Esto igual se dio naturalmente, o sea, no es que lo trabajamos ni no, sino se fue dando y el directorio está compuesto de esta forma. Bueno, yo tengo varias cuestiones, ¿no? A su vez soy psicóloga, o sea que no es una cuestión menor, yo siempre lo traigo a colación porque cuando le dije a mi papá, papi, voy a estudiar psicología, tampoco fue mucho de su agrado. En realidad siempre me acompañó, pero como que, viste, psicología, eso, de los locos, que entonces como que ya venimos, me inicié eligiendo mi carrera no de una manera muy a la expectativa o a los mandatos sociales que por ahí los padres nos inculcan, ¿no? Yo tenía que ser abogada o tenía que ser contadora, viste, todas estas cuestiones que ya ni marcaba al principio. Mi carrera es más blanda y eso me hizo poder ver y enfocarme y focalizarme en un montón de otras cuestiones que por ahí no lo podría haber hecho desde otro lugar. Yo fui presidenta de cámara, o sea, me introduje en la gremial empresaria cuando tenía 24 años, tengo 36, era muy chica, y fui presidenta de CANFE, que es la Cámara Industrial Metalúrgica de Santa Fe, a los 30 años.
Y luego, bueno, la presidí 6 años, también fui presidenta de ADINRA Joven, y a su vez, ahora, por primera vez, que esto no lo sabía, me enteré ayer, soy la primera mujer vicepresidenta del comité de presidencia de ADINRA, que no es menor, y a su vez, dentro del comité de presidencia hay otras 2 mujeres también, que es algo nuevo, ¿no? Dentro del comité de presidencia siempre fueron varones. A ver, había una mujer de vez en cuando, pero así, esta presencia de mujeres recién se está dando en estos últimos tiempos, ¿no? Y también Nora Resnick, quien es la secretaria de ADINRA, la verdad que ella también fue la primera secretaria mujer dentro de ADINRA, es ahora y fue en el mandato anterior. Así que bueno, realmente yo creo que ADINRA tiene la convicción de comenzar a trabajar la perspectiva de género en estos ámbitos, y como yo le decía a Euge y hablaba con Janina, y justamente ayer presentamos la comisión en comité, con todo lo que implica, nos pudimos dar cuenta de que esto hay que trabajarlo de manera profesional. Y como decía Laura, yo creo que lo primero y principal es sensibilizar y hacer bajar un mismo discurso para todas, para todos, ¿no? Para todo el contexto. Por eso Euge hablaba esto de tenemos que empezar por casa, porque es muy fácil hablar de la boca para afuera y no trabajarlo desde la sensibilización de lo que nosotros como personas que estamos al mando de una institución deberíamos trabajarlo. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido venimos trabajándolo bien. Las chicas, yo les decía, ¿qué quieren que diga? Entonces se me ocurrió que, bueno, ahí está mi madre, no sé, no tiene la cámara conectada, pero bueno, ella ya lo sabe esto, que cuando mi viejo me presenta, cuando le cuenta a sus colegas o a sus personas allegadas que yo iba a ser vicepresidenta de ADINRA, él dice, porque ella es mujer y linda. Entonces yo agarro y le digo, papá, claramente que lo dice en un contexto, yo lo entiendo, ¿no? Es un mandato ya. Digo, y la inteligencia y todo el trabajo que vengo haciendo, bueno, sí, hija, eso también me dice, pero entonces venimos en una sociedad en la cual se naturalizan un montón de cosas que uno piensa que cuando las nombras están bien, y sin embargo, capaz que, a ver, yo ya lo conozco a mi papá, ya sé que él sabe todo lo que yo hago. Ese no es el motivo. El tema es estos sesgos que se ven y que uno naturaliza y que no están buenos por ahí frente a ciertas situaciones mostrarlo. Y le contaba esto a la chica y le digo, yo lo cuento, no tengo problema, es un ejemplo de lo que uno va viviendo dentro de las vivencias o la gremial empresaria o la industria en la cual uno convive. También les cuento que en mi empresa empezamos a trabajar la perspectiva de género hace un par de años y introducimos a mujeres soldadoras. Desde CANFE lo que hicimos fue comenzar a trabajar sobre capacitaciones, como hablaba Euge, de soldadura para mujeres, donde nos llevamos una súper grata sorpresa en la cual Euge no me va a dejar mentir, pero fuimos la primer cámara que presentó esta idea. Nadie nos tenía fe, decían, no, pero hagan la mixta. Digo, no, vamos a hacerla, estábamos con Angelina y decíamos, vamos a hacerla solo para mujeres, vamos a ver qué pasa, si no después la abrimos mixta. Entonces, bueno, la presentamos, bueno, la cuestión es que se colmaron los cupos, o sea, tuvimos que hacer un segundo, tercer, cuarto encuentro, porque las mujeres estaban muy participativas, querían hacerlo, y la verdad que se llevaron todos los réditos, porque bueno, nosotros ya tenemos 3 mujeres soldadoras dentro de lo que es la planta, y bueno, y ahí empieza, ¿no? Cuando se introducen dentro del ámbito, eran todos varones, eran todos operarios varones, se introduce una primera mujer, y esa mujer soldaba como los dioses. Sigue soldando, ¿no? Entonces todos los demás decían, quiero soldar como ella.
Entonces ahí se empezaban a generar un montón de cuestiones que, bueno, después se fueron, ella los ayuda a los chicos y aprenden y todo, pero hay ciertas cuestiones que, bueno, como mujeres, por ahí nos ponemos estos sesgos, nosotras mismas, de decir, no, me parece que ese ámbito no, me parece que ahí no, me parece que no, y la verdad que se introdujo como algo más, son parte y son miembro de la empresa, y la verdad que no tuvimos en ese sentido ningún tipo de inconveniente. Claramente que las mujeres tenemos otro tipo de vivencia o de cuestiones diferentes a los hombres, pero está bien que así sea, porque claramente nadie es igual al otro, ¿no? Entonces, eso también está bueno marcarlo, ¿no? De decir, che, sí, hay cosas diferentes, tenemos cuestiones diferentes, pero eso no quiere decir que nosotras como mujeres no podamos hacer ningún trabajo que el hombre no pueda hacer, y el hombre no pueda hacer ningún trabajo que la mujer no pueda hacer, ¿no? Entonces, es un poco entender que somos diferentes, que somos sujetos diferentes, porque si fuésemos todos iguales no tendría sentido, pero empezar a entender de que nosotras como mujeres también podemos ocupar esos espacios, porque muchas veces lo que pasa es que a raíz de todos estos mandatos, o a raíz de estos sesgos que aparecen, se genera como una situación en la cual no podemos salir, y cuesta por ahí darnos el lugar que realmente nos toca o queremos ocupar, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es un trabajo no solamente de la sociedad, sino de nosotras como mujeres, empezar a permitirnos y empezar a ocupar esos lugares que ya se están abriendo, y que es solamente cuestión nuestra hacerlo. Y creo que quedó en lo que es ADIMRA y lo que es nuestro trabajo, quedó demostrado ayer, cuando pudimos poner en una mesa de un comité de donde siempre eran varones un tema tan importante como es la perspectiva de género. Así que bueno, esa es mi humilde experiencia. No sé si quieren preguntarme algo, lo que sea, yo no tengo drama. No sé si me quedó algo por contar, o si quieren que cuente, no tengo drama, pero bueno, y agradezco muchísimo, y cuando quieran puedo participar en estos espacios que me parecen súper importantes. Bueno, si no parece ninguna pregunta de parte del programa de política de género, agradecerles, chicas, porque la rompieron. La verdad que las repercusiones en la facultad están siendo más que positivas, y la posibilidad de poder seguir en contacto con ustedes y articular con la Comisión de Equidad para nosotras es una oportunidad. No solamente por esto, que es un espacio donde realmente nos encontramos inspiradas con la posibilidad de articular con ustedes, sino con esto que les vengo diciendo desde el inicio del encuentro, que es que ustedes están demostrando que es posible. Entonces, ese paso que parece simbólico, pero no, es concreto, es real, encontrarnos con mujeres que están llevando adelante estos procesos, trasciende la inspiración, es un hecho concreto, y bueno, nos obliga a seguir trabajando en este camino. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere tomar la palabra antes de cerrar el encuentro, si no ya liberamos la agenda de todos y todas. Euge, no sé si querés dejar escrito ahí algún Un correo mail de contacto, sí. o la página, como para que se puedan contactar con nosotras ante cualquier duda. Sí, sabes que lo había puesto en el, lo había puesto en el PowerPoint, y después a última hora lo saqué y me olvidé de ponerlo acá. Ahí les dejo mi mail, el de Yani de ADIMRA, el tuyo, Ivy, no me lo acuerdo, perdón, pero acá No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. nos No, pueden escribir ahí cualquier consulta o cualquier idea de proyectos que tengan, estamos a disposición. Y aprovecho para aquellas personas que están desde ADIMRA o desde las cámaras participando. Hay una designación para participar de las comisiones que las cámaras mismas tienen que mandar a ADIMRA antes del 15 de junio, así que si están comprometidas y quieren trabajar en esta comisión, tienen que avisarle a sus cámaras para que las designen y así puedan comenzar a participar. Y de las actividades son abiertas a todos aquellos que quieran participar y
y trabajar en este rol tan importante, ¿no? que estamos acá asumiendo. Bueno, excelente, excelente. El aplauso para ustedes por el tiempo. Bueno, y muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes y ojalá que esto se haga más seguido, ¿no? La articulación es fundamental. Totalmente, totalmente. Y si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Así que, Tal cual. súper importante. Gracias, Segundo Tatiana. cuatrimestre a Cámara de Plata, por favor. Vamos, Por favor. nos comprometemos, Y nos después vamos al comprometemos. corte. La Dale. próxima presencial. Así Sí, es. sí, a Cámara de Plata. Dale. Bueno, gracias. Ahí estaremos. chicas. Muchísimas Gracias. Chau, Chao, chau. gracias. Chau.